Cuando cumplí 20 años, me llamaron al despacho de Adrian Morgenstern, el hombre más poderoso del país, que casualmente era también un viejo amigo de mi abuelo, y se había alejado de la vida pública desde que su imperio alcanzó cotas inalcanzables para cualquier otro miembro de nuestro linaje. Me recibió con una formalidad casi silenciosa, pero sus ojos transmitían un juicio invisible, como si supieran cosas sobre mí que ni yo misma comprendía aún. Sobre la mesa que tenía delante había fotos esparcidas de sus nietos, jóvenes, de aspecto distinguido, herederos de su dinastía. Entonces dijo, en un tono que no dejaba lugar a preguntas: «Elige a uno de ellos para que sea tu marido». Y sin dudarlo, señalé a Elliot Morgenstern. No era el más guapo ni el más fuerte, pero había algo en su soledad silenciosa que me atrajo. Algo que gritaba por redención incluso en una imagen estática. Todos en la sala se quedaron atónitos, porque, en realidad, todos esperaban que eligiera a Julian, el más guapo, el más carismático, el más parecido a aquel por quien había estado enamorada en otra vida, en otra existencia, en otro tiempo que ya no debía existir. Sí, porque esa no era mi primera oportunidad. Ya había vivido todo eso antes. En mi vida anterior, elegí a Julian, me casé con él, luché por él, le entregué todo mi ser y acabé traicionada por mi propia hermana. Después de la boda, él heredó la mayor parte de la fortuna de su abuelo y comenzó a tener una aventura con la única persona a la que nunca perdonaría. Celine, mi hermana menor, que siempre tuvo el don de quitarme lo que era mío y hacerlo suyo sin ningún remordimiento. Cuando la verdad salió a la luz, mis padres la echaron del país. Julian creyó que yo la había denunciado, y desde ese momento, su odio hacia mí fue absoluto. Cada mujer que pasaba por su cama se parecía más a Celine que la anterior, como si intentara recrearla en diferentes cuerpos, burlándose de mi dolor sin piedad. Me dejó emocionalmente destrozada. Manipuló mis medicamentos y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Morí con un hijo en el vientre, sola, sin amor, con el sabor amargo de la injusticia pegado en la garganta. Y entonces renací. Nadie me avisó. Nadie me explicó nada. Solo me vi allí, de vuelta, joven de nuevo, con recuerdos que no deberían existir y un corazón lleno de penas que aún sangraban. Aunque fuera en otro tiempo, decidí no repetir mis errores. Cuando el señor Morgenstern me llamó para la elección, vi a Julian entre los candidatos y no dudé. Elegí a Elliot, el nieto silencioso, al que todos ignoraban, al que nadie creía digno. Al salir de la sala, me crucé con Julian en el pasillo. Estaba con sus primos y me miró con el mismo desprecio que me acompañó hasta el último suspiro de mi vida pasada. «¿Otra vez detrás de mí, Isadora?», dijo con sarcasmo que goteaba como veneno. «¿No te cansas de hacer el ridículo?». Respondí con calma. «No tiene nada que ver contigo. Fue tu abuelo quien me llamó. Mañana organiza una celebración en mi honor». Las risas cesaron. Julian palideció. Sabía que su abuelo llevaba años sin involucrarse en nada. Si había roto el silencio ahora, significaba que algo grande estaba por venir. La verdad era que el viejo Morgenstern me había dicho, cuando yo era solo una niña, que en mi 20º cumpleaños debía elegir a uno de los jóvenes de la familia para casarme y que el elegido heredaría una parte significativa de sus bienes e influencia. Todos los primos de Julian se volvieron hacia él con miradas llenas de sarcasmo. «Felicidades, Julian», dijo uno. «Lo vas a mandar todo». Pero él no respondió con gratitud. Solo me lanzó una mirada cortante y en voz baja susurró: «Si quieres evitar el mismo final que la última vez, acepta una condición. Podemos casarnos, pero cada uno vivirá su vida. No te meterás en mis asuntos». Eso confirmó mis sospechas. Él también lo recordaba. Me di la vuelta y no respondí. Más tarde, Celine reapareció. La misma apariencia delicada, la misma sonrisa tímida, la misma fragilidad fingida. Estaba pálida, tosía discretamente. Actuaba a la perfección.
Y allí estaba Julian, corriendo hacia ella, como antes, como siempre. «No deberías estar aquí si estás enferma», le dijo, tomándole la mano. Me lanzó una mirada de disgusto. «¿Ni siquiera puedes venir sola? ¿Has tenido que traer a tu hermana enferma?» Me limité a mirarlo en silencio. Su irritación aumentaba a medida que yo me negaba a reaccionar. «¿Estás fingiendo comprensión porque temes que no acepte casarme contigo?», preguntó. «No te preocupes, seré el jefe de la familia Morgenstern. Habrá muchas mujeres, pero puedo regalarte un brazalete, un premio de consolación». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. Antes de que pudiera abrirla, Céline se la quitó de las manos. «Es preciosa», exclamó. «¿Es de la colección exclusiva de esa joyería francesa? Increíble». Julian sonrió. «Si te gusta, te la puedes quedar. A Beatriz no le importará». Céline fingió rechazarla, pero sus ojos brillaban de triunfo. Yo me quedé inmóvil. Recordé todas las veces que había aceptado todo en silencio. Todas las veces que había creído que el amor de Julian valía cualquier humillación. Como aquella noche en que, después de una tormenta, me prestó su chaqueta y yo la guardé como una reliquia, solo para que él se burlara de mí cuando me vio oliendo la tela días después. «¿Cómo puedes ser tan ridícula?», me dijo delante de todos. En ese momento, mi abuelo lo reprendió, pero Julian solo se rió. Se convirtió en una broma familiar. Yo era la chica ridícula, enamorada, patética. Hoy no, hoy era otra. Cuando Julian me provocó, preguntándome si estaba enfadada por haber sido excluida de nuevo, solo respondí con firmeza: «¿Quién dijo que me casaría contigo?». Un silencio incómodo invadió el ambiente. Julian se rió a carcajadas. «¿Con quién entonces?». «Con Elliot. Ese inválido ni siquiera sabe si vivirá hasta el año que viene». Pero en ese momento, Elliot entró en la sala en su silla, de ruedas, en silencio, con la mirada tranquila. Casi dije que sí, que me casaría con él, pero recordé las palabras del señor Morgenstern. «Espera, cuando llegue el momento, todos lo sabrán». Así que me contuve. Elliot me miró, comprensivo. Sus ojos tenían una tranquilidad triste. Más tarde, al llegar a casa, me senté al lado de Céline en el coche. Ella giraba la muñeca con ostentación. «Aunque te cases con Julian, nunca tendrás su corazón», dijo con una sonrisa. Ella creía que yo seguía siendo la misma de antes, la misma que lloraría al oír eso. Pero yo solo pensaba en la noche en que, en mi vida pasada, los encontré a ella y a Julian juntos en la cama. En silencio, caminé por la casa y me detuve en la biblioteca. Elliot estaba allí, rodeado de libros, dormido, o fingiendo estarlo. Me acerqué. A su lado, un cuaderno de dibujos. En él, imágenes mías, mi rostro en fiestas, mi silueta en la ventana, mi vientre redondo, a punto de dar a luz. Era yo, antes de morir. «No deberías mirar lo que no es tuyo», dijo sin abrir los ojos. «Lo siento. ¿Cuánto recuerdas?» «Todo». «¿Desde cuándo?» «Desde el momento en que te vi con el mismo vestido que llevabas aquel día, cuando elegiste a Julian». «¿Tú también?» «Sí», suspiró. «Te vi morir, Isadora, y no pude hacer nada». Nos quedamos en silencio. Había demasiado dolor, demasiado tiempo, demasiadas vidas entre nosotros. Cerró los ojos. «No quiero verte destruirte otra vez por alguien que nunca te mereció». Me retiré con el pecho oprimido. Durante los días siguientes, evité a Elliot, pero su presencia era constante en mis pensamientos. El señor Morgenstern me llamó de nuevo. «¿Recuerdas lo que te pedí, verdad?», dijo. «No fuerces nada, pero tampoco renuncies a la posibilidad de empezar de nuevo». Esa tarde fui al jardín donde solía estar Elliot. Me acerqué lentamente. «¿Podemos hablar?». Él asintió. «No estoy aquí por lástima ni por estrategia. Estoy aquí porque quiero intentarlo». «¿Por qué?». «Porque te vi, siempre te vi, incluso cuando nadie más te veía.
Él se quedó en silencio. Podemos casarnos, pero con un acuerdo, sin mentiras, sin papeles, solo la verdad. Él extendió la mano. Trato hecho. Sellamos el pacto. Nos casamos unos días después, solo nosotros, el señor Morgenstern y un notario. Sin fiesta, sin anillos, solo firmas. Por la noche, Elliot se puso mal. Entré en su habitación, estaba sudando, tenía fiebre. Lo cuidé. Pensé que me ibas a dejar. Nunca has estado solo, solo que no te dabas cuenta. Pan sonrió débilmente. Poco a poco, fuimos creando un nuevo mundo, sin George, sin Celine, solo nosotros. Y el jardín, donde un día me mostró un retrato. Yo, embarazada, sonriendo. Es un presentimiento, dijo, o un deseo. Sonreí, lo planté a su lado. La tierra curaba, el tiempo curaba, nosotros florecíamos, y algún día tal vez ese retrato dejaría de ser solo papel.